Guerras mundiales. Tanto la Primera como la Segunda Guerra Mundial son acontecimientos que han marcado de gran manera a cada una de las naciones, tanto las que se vieron involucradas como las que han sido ajenas, pero que de igual forma estos acontecimientos han repercutido. Actualmente, estos son acontecimientos que dejaron una huella muy grande en todos los países y que hasta la fecha se les recuerda como dos de los más grandes que han impactado de forma mundial a todas las personas. La Primera Guerra Mundial. ¿Cuáles fueron las causas de la misma? Primero que nada tenemos el auge del nacionalismo, es decir, que se empezó a expandir la idea de que las personas tuvieran el sentido nacionalista, que ellos se sintieran parte de una nación y quisieran defenderla. Las rivalidades entre Inglaterra y Alemania fueron otra de las causas por las cuales se levantaron los pueblos y se organizaron para realizar esta guerra. Rivalidades territoriales, es decir, que las personas o los grupos de personas se iban agrupando con el fin de obtener cada vez más territorio. Y también la carrera armamentista, que no es más que demostrar qué grupo tenía las mejores armas y quienes tenían mayor poder y dominio sobre el otro grupo. ¿Cuáles fueron las consecuencias de esta guerra? Como primero podemos observar que al menos 20 millones de personas fueron las que perdieron la vida en estos enfrentamientos. Muchas de ellas eran personas civiles que no tenían nada que ver con la guerra, pero que de igual forma salieron afectadas. Se tuvieron importantes destrucciones materiales, edificios, casas fueron destruidas debido a todo el armamento que se utilizaba para poder combatir contra las otras personas o los otros territorios. Después de esta guerra, la mujer se incorporó al mercado laboral, es decir, las mujeres, debido a la gran crisis que quedó luego de todo esto, tuvieron que ver la forma en cómo incorporarse para poder realizar actividades que les ayudaran a mejorar su economía. Y desapareció el imperio autoritario, es decir, las personas luego de esta guerra pues tenían un poco más de libertad. Algunos sucesos relevantes que acontecieron durante la Primera Guerra Mundial son los siguientes. En Italia y Alemania se establecieron dictaduras, es decir, surgieron líderes que eran los que dominaban a todos los grupos y ellos mismos ponían sus reglas. Rusia colapsó de forma económica, es decir, la crisis que enfrentó luego de todos estos acontecimientos fue muy dura y Estados Unidos, al contrario, creció bastante económicamente y las personas tuvieron mejores oportunidades. En la Segunda Guerra Mundial, una de las causas fue el auge del movimiento fascista, es decir, aquí las personas no tenían derecho, no tenían voz ni voto para poder opinar acerca de la situación que se presentaba. Se expandió la amenaza nazi, es decir, que los alemanes estaban dominando y atemorizando a las otras personas. Y se dio un sentimiento de revancha entre los países que perdieron la Primera Guerra Mundial, es decir, todos aquellos países que estaban unidos enfrentándose a los demás países y por ende perdieron la guerra, vieron una forma para poder realizar otra guerra y poder demostrarle a los países que ganaron la primera vez que ellos también podían utilizar mejores armamentos y poder ganar esta guerra. Las consecuencias que tuvo esta guerra pues fueron a nivel demográfico, moral y económico, es decir, muchas personas también eh, murieron durante esta época. También la economía pasó por una crisis muy grande luego de que esta culminara. Algunos sucesos relevantes que sucedieron o acontecieron después o durante esta guerra son los siguientes. Las victorias del Eje. Alemania conquistó gran parte de Europa luego de que esta guerra aconteciera. El equilibrio de fuerzas.
tanto Estados Unidos como la Unión Soviética se aliaron para poder enfrentarse a los demás grupos. Victoria de aliados. Se inició la ofensiva contra Alemania y Japón, es decir, que los grupos aliados ya fueron en contra de Alemania y Japón con el fin de ganarles la guerra. Todos estos acontecimientos son hechos que perjudicaron en gran parte a personas que no tenían nada que ver con los militares o con el gobierno, pero lastimosamente fueron los que salieron más perjudicados de todo esto.